buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estamos en otra edición del Ojo Glocal, tratando de hacer siempre este vínculo entre lo nacional, lo internacional, lo local. Y en esta oportunidad, otra vez estamos con don Ignacio Pozo Paillán, haciendo este esfuerzo desde las pantallas de UNE TV, Oveja TV y Radio UNE TV, haciendo esta reflexión que ojalá sea de pertinencia y de utilidad para quienes nos puedan escuchar. ¿Cómo está, don Nacho? Hola José, un saludo para quienes nos ven, quienes nos escuchan. Y sí, claro, nuevamente una revisión de los principales hitos de la semana en términos de noticias, ¿cierto? Y haciendo esta vinculación, como bien tú dices, con lo que es el espacio local, ¿cierto? La comuna, los ciudadanos, para entregar esta información un poco más fácil, ¿cierto? Esa es nuestra misión, nuestro objetivo como programa. No es una misión fácil, don Ignacio, para nada. De hecho, ya llevamos nuestro cuarto, quinto edición y siempre cuando evaluamos lo que hemos sacado adelante, nos quedamos con la sensación de que pudimos haberlo hecho mejor. Sin embargo, estamos permanentemente intentando hacer una mejor bajada de este ejercicio que quizás para otras y otras coberturas son bastante más simples de realizar. Efectos nuestros, estamos en este proceso de aprendizaje, pero creemos que vamos por el camino correcto, espero. Oiga, estamos en esta condición semanal hoy día bien nutritiva en términos de noticias. Tenemos de todo un poco y en ese sentido venía pero recién escuchando la radio y se hacía un punto, y esto no lo hemos conversado, no es tema de agenda para nuestro programa hoy. Sin embargo, interesa también mirar un poquito de soslayo qué es lo que ocurre en el ejercicio práctico de la política, fundamentalmente en la coalición de gobierno. Venía escuchando en radio cómo hay una problematización sobre la incorporación de Paulo Longueira en las pretensiones de una facción o de un grupo al interior de la UDI a efectos de avanzar en la instalación de Paulo Longueira en la condición de secretario general junto con el diputado presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Alessandri, Jorge Alessandri. Entonces, el panel que estaba allí conversando hacía varias disquisiciones respecto de la pertinencia, oportunidad de la incorporación de este tradicional cuadro de la política de la UDI, guión UDI popular. Entonces, habían desde aplausos respecto de la incorporación de este cuadro político en lo que a la UDI se refiere, a propósito de hacer un contrapunto sobre lo que hace el actual gobierno en este ya no proceso de instalación, sino que proceso de gestión y amplitud, eh, en donde se le presenta como eh, un verdadero contrapunto respecto de lo que debería hacer la derecha sobre este momento de gobierno en el que se encuentra y que este discurso que ha instalado el señor Longueira, Paulo Longueira, ex senador, ex ministro, hace una verdadera vuelta de tuerca a este momento de gestión gubernamental y de organización de la coalición de gobierno. Yo no sé si alcanzó a tener alguna pista de esto, don Ignacio, sé que no lo habíamos preparado ni comentado anteriormente, pero ¿alguna pista de aquello? Sí, o sea, durante varios días ya se empezó a sonar nuevamente el nombre de Longueira, ¿cierto? Como parte de la directiva de la UDI, se sabe que no va para presidente, va para secretario general. Y claro, esta como reactivación del nombre Longueira viene un poco a volver a seducir al antiguo gremialismo, ¿cierto? Volver como a los orígenes de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, a propósito de la dispersión que han sufrido durante todos estos años con los nuevos partidos como que son un poco más de una derecha más dura, ¿cierto?
republicano, el nacimiento de quizás este partido de Kaiser, Nacional Libertario, que un poco vienen a absorber esa militancia un poco más dura, un poco más doctrinaria, heredada desde finales de los 80, ¿cierto? Y claro, Longueira en ese sentido viene quizás a decir que el gremialismo antiguo todavía está vigente dentro de la UDI, a volver a la base de Jaime Guzmán, ¿cierto? Quien fundó el partido. Y claro, también a entregar un poco de la experiencia política. Si en política la experiencia no es un algo que no se tenga que, de lo que se pueda prescindir, me refiero, ¿cierto? Entonces, Longueira viene aquí a aportar un poco de esa experiencia, de ese manejo político y de un poco de saber cómo relacionarse, bueno, no solamente con la oposición, sino que en esta derecha, nueva derecha, bien fragmentada, por lo visto, en este nuevo gobierno. Sí, interesante el tema que plantea don Ignacio. Esta trayectoria que tiene Paulo Longueira evidentemente lo singulariza dentro del escenario político del gobierno, dado que evoca modos y formas de gestionar la política de una manera distinta, ¿no? Paulo Longueira recoge toda la tradición de la transición y la política de los grandes acuerdos del sistema político nacional y que tuvo ya en su trayectoria puntos altos como fue su condición de ministro y eventualmente una candidatura a la presidencia que tuvo que dejar producto de algunas dificultades de salud. Pero siempre ha estado allí como telón de fondo de un espectro de la política nacional de las derechas significativamente importante y que importante en términos de simbólico, ¿no? Hoy día, no necesariamente desde su influjo en lo electoral o las influencias políticas duras, pero desde lo simbólico todavía es un referente y que ciertamente se instala en condición de secretario general. Bueno, ahí ya pasa de lo simbólico a el trabajo práctico de la política. Y en ese sentido yo creo que nos sirve como telón de fondo también o puntapié inicial de lo que nos ha enfrentado el actual gobierno respecto a una acción bien polémica y tiene que ver con esta idea del cobro del CAE. Este crédito, este préstamo que se le genera a una cantidad importante de estudiantes o que querían estudiar desde el año 2005, 6 hasta donde recuerdo en adelante, para acceder a la educación superior, fundamentalmente en las universidades públicas o privadas de nuestro país y que se entendió siempre como la oportunidad que tenían varias familias de trascender hacia espacios de formación y de aseguramiento del mejoramiento de la calidad de vida de los hijos, las hijas y las familias que fuesen capaces de em, eh, arrastrar, convocar. Entonces, hoy día nos encontramos con este momento de cobro de aquellas deudas que varias y varios no fueron capaces por diversos motivos de cancelar y que hoy día en este ejercicio de recaudar caja, el gobierno avanza en hacerlo de una manera bien draconiana, indican varias, hay varios, y que ha generado un punto de inflexión respecto de el cómo se hace, primero, y segundo, en el impacto que genera en la agenda pública esta situación y cómo desde allí puede existir un modo de acumulación, en mi entender por lo menos, de desencanto de esta acción hacia el mismo gobierno y que pudiese tener eco en las mismas encuestas que han sido bastante ilustrativas respecto de la aprobación y desaprobación hacia el hacer del gobierno. Claro, un tema delicado porque es un problema social.
Finalmente, el crédito con aval del Estado vino a impulsar el acceso a la educación, ¿cierto? Pero a través de la bancarización, a través de la exigencia de un crédito para poder financiar los gastos en educación, que no son bajos, son bastante altos y son bastante largos en términos de temporalidad, ¿cierto? Son 5 años de carrera. Entonces, claro, se genera una deuda importante para las familias que en su momento, cuando bien decías tú, José, se impulsó este crédito, no teníamos una tasa tan alta o quizás tan constante respecto a lo que eran universitarios, ¿cierto? O familias que tuvieran hijos estudiando en la universidad. Entonces, claro, este crédito vino a otorgarle esa posibilidad, pero claramente con todo lo que conlleva a tener un crédito, ¿cierto? Tasas que se van reajustando dependiendo de cómo está la economía, por cierto se reajustan en UF y la UF es uno de los indicadores que más se reajusta y tiende casi a, no, a ser eh, más al alza que a la baja, ¿cierto? Entonces, claro, en ese sentido también lo que está haciendo la Tesorería General de la República con los cobros, o sea, va en la línea de la legalidad, pero también por parte del gobierno hay una inacción de cómo resolver esto a lo que ellos mismos apuntaron de ser un gobierno de clase media, ¿cierto? Entonces, quienes están principalmente endeudados con el CAE no son ni los que tienen ingresos muy altos, ni tampoco los que no tienen ingresos, sino que esa clase media que siempre está ahí al borde de o caer en el límite de la pobreza o siempre estar durante cada mes pateando las deudas. Entonces, claro, ahí que desde la política debiese tomarse un poco más de responsabilidad en ese sentido, no utilizarlo quizás como un gallito eh, político de negociación o de intentar acusar al gobierno anterior o no sé, de una cierta ineficiencia en el término de resolver el CAE, sino que hay que tomarlo como un problema social y que afecta a más de 500.000 familias, que no es poco, es un número importante. Así es, don Ignacio. Yo creo que este preámbulo que realizamos sobre la figura de Paulo Longueira eh, es pertinente respecto de lo que estamos conversando, porque el hablar, el modo que tiene el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de el tema del CAE, crédito con el Estado, contrasta, en mi entender por lo menos, con esta impronta que esta derecha, y mi afán no es, por supuesto, relevar la forma y modo que la UDI popular abordó los temas sociales, pero ciertamente existía una manera en su retórica, en su relato, bastante más comprensiva respecto de los sectores populares. Y clase media, por supuesto. Y en esa línea contrasta con esto que instala el ministro Quirós, que lo recogemos en este minuto eh, de declaración que hace el ministro Quirós, director, por favor. Que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme, va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazo, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan. Se va a seguir embargando entonces. Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar. Sí, todo aquel que quiera reprogramar va a poder reprogramar. Y de hecho en el proyecto de ley, que estamos hablando de la reconstrucción y desarrollo económico social, el proyecto de la reconstrucción, se contempla un artículo especial para las reprogramaciones de las deudas de tesorería que podría ayudar enormemente en este tema. Pero vamos a seguir cobrando ordenadamente y se va a seguir reprogramando. Bueno, ahí en ese minuto y algo que nos presenta este recurso que estamos usando para nuestra conversación, eh, establece entonces este contraste, me atrevería a indicar, respecto de un modo de entender cómo se hace la política, en la voz de Pablo Longueira, hombre conservador, por supuesto, proveniente de las líneas gruesas de la UDI, un coronel, como se le afirmaba en su época,
versus este modo de comunicar políticamente en las palabras de Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, que, como comentábamos el programa anterior, eh, lo delicado que es el cómo se transmite políticamente, cómo se cristaliza la comunicación política de los actores políticos. Y en este sentido, creo que este actor político que está tremendamente empoderado dentro del gabinete, que tiene una impronta a todas luces neoliberalizantes, es brutal la manera como lo afirma. Y que si nosotros, y aquí se genera otra tensión, si nosotros lo asociamos con lo que él en términos de su ejercicio profesional realizó hace unas décadas atrás a propósito de las colusiones de los pollos, las colusiones de las farmacias, lo tengo súper instalado porque fue parte de lo que nos tocó realizar como cuerpo académico en algún momento, columna de opinión haciendo seguimiento de esta situación, en donde estas colusiones fueron parte importante de la acumulación de enojo que provocó en una sociedad completa y absolutamente desafecta en el ejercicio de la política, producto de los incumplimientos que se tenían. Estoy hablando de los 2014, 15, 16, 17, una brecha importante entre lo que se afirmaba y las cuestiones que les estaba ocurriendo a las chilenas y a los chilenos en aquella época, que no sé si son muy distintas respecto de lo que tenemos hoy día. Entonces ahí yo siento de que hay una cosa riesgosa. ¿Ven? Yo creo que ahí hay un momento riesgoso que también este gobierno tiene que cuidar respecto de cómo afirma, en las palabras del ministro Quirós, esto que es delicado, es un problema social, como usted bien indicaba, pero que además, si se conecta para atrás, uno perfectamente puede decir, ¿qué podemos esperar? Si ya nos pasó, ¿por qué no nos puede volver a pasar con este señor? Y claro, sí, en ese sentido, bien dura la nota del ministro Quiro, ¿cierto? Llamando a pagar, a hacerse responsable de las deudas, ¿cierto? Pero claro, aquí entra también la crítica un poco del doble discurso sobre eh, incitamos, llamamos, obligamos a pagar a estos deudores del CAE que muchas veces no tienen para pagar. Ciertamente hay grupos que sí pueden pagar y no lo hacen, pero la gran mayoría no tiene quizás esa solvencia económica para pagar, para llegar a acuerdo con la TGR. Y por otro lado, vimos durante la semana un perdonazo también por parte de la TGR a una empresa por una cifra similar a la deuda que tienen todos los deudores del CAE. Entonces aquí hay también un doble discurso, ¿cierto? Una falsa moralidad, por decirlo así, en términos de que, claro, vamos a ser duros, vamos a hacer cumplir la ley, pero solamente quizá a quienes no pueden defenderse, quienes no tienen los recursos para finalmente, no sé, contratar abogados, ejercer acciones legales, y, pero sí vamos a ser blandos con quizá empresas que sí pueden pagar, que sí tienen esta capacidad de poder contratar abogados, de poder contratar defensa para poder incluso hasta salvarse de la deuda. Entonces, claro, está este doble discurso. eh, Insisto, partieron con un discurso de ser un gobierno de clase media, pero finalmente tienen poco tacto en lo social. Y claro, eso a la larga les puede mm, pasar la cuenta en el sentido de que se está esperando que el gobierno cumpla con la urgencia, económicas principalmente, bueno, de seguridad también, pero en ese sentido el CAE es una urgencia económica también. Entonces, se espera que más allá de los cobros, también se llegue a una solución. Pues. Entonces, ahora que son gobierno y que tienen el sartén por el mango, por así decirlo, sean ellos quienes impulsen una solución plausible, viable y que obviamente esté en la lógica de financiera que tienen los deudores del CAE. Así es, yo creo que es un punto suspensivo en el que nos encontramos hoy día sobre esta línea, que además tiene una componente de vulneración de derecho que se ha ido presentando.
en orden a que de pronto podría existir una dificultad desde la imposibilidad de expropiar desde las cuentas corrientes de las personas las situaciones que supuestamente van a venir a disminuir la deuda. eh, Desde lo laboral ocurre algo similar. Por lo tanto, los mecanismos que se están utilizando también están bastante sometidos a tensión por la manera de hacerlo. De hecho, se afirma de que la tesorería estaría con facultades para avanzar en esta dirección producto de impuestos y no necesariamente de las rentas para expropiarlas. Entonces, hay bastante paño que cortar todavía en esta materia, que por supuesto en una agenda de vértigo, porque nuestras agendas es imposible no tener vértigo en tanto la noticia, en tanto las definiciones políticas que se van teniendo. eh, Damos paso entonces al siguiente punto, que también tiene que ver un poco con esta idea del tacto, ¿eh? Esta idea que bien usted lo comentaba, don Ignacio, esta idea del tacto respecto de cómo avanzar en el ejercicio práctico de la política. Y nos referimos, y aquí pensando al tema global, al tema y que tiene que ver con nuestro país y que tiene que ver con nuestros territorios, eh, nos referimos a cómo el gobierno hizo el tratamiento de la postulación de la señora Bachelet a la Secretaría General, que fue lo que comentamos la vez anterior. Em, Cómo el gobierno, a poco andar, hizo un acto que puede ser muy legítimo, que puede ser muy legítimo desde el ejercicio soberano, constitucional, eh, pero que políticamente ha estado bastante puesto en la palestra crítica, sobre todo cuando el gobierno finalmente le resta el apoyo a la señora Bachelet en esta aventura, en esta voluntad, en esta legítima posibilidad de explorar llegar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese sentido llama la atención el desparpajo con que se hizo y las argumentaciones que se dieron para finalmente sellar el retiro del apoyo del gobierno, del Estado chileno a la postulación de Michelle Bachelet, en donde se afirma de que hay varios límites de tipo políticos, ideológicos, que se colocaron o se transgredieron respecto del influjo del Estado, ¿no? De la política de Estado en materia de relaciones exteriores que ha tenido el Estado chileno en diversas materias, siendo este uno que pareciera ser viene a realizar un quiebre, un quiebre respecto a la conducta de los gobiernos respecto del Estado en materia de una política pública de Estado, valga la redundancia, sobre relaciones internacionales o la política exterior del país. Claro, o sea, dentro de las facultades que tiene el presidente de la República como jefe de Estado está en finalmente no apoyar esta candidatura a la ONU de Michelle Bachelet. Entonces, en ese sentido, no, quizás no habría nada nuevo respecto a lo que también se prometió en campaña, de que finalmente se iba a evaluar la candidatura de la expresidenta a la ONU y, claro, finalmente fue en la línea de lo que se vino discutiendo durante el periodo de campaña y finalmente cuando fue presidente Tusk, durante su gobierno lo cumplió, de quitarle el apoyo. Pero claro, ahí entra en tensión también la política exterior chilena o la tradición que tiene la política exterior chilena, ¿cierto? De estar siempre en sintonía con estos espacios multilaterales, ¿cierto? Más sobre todo como la Organización de Naciones Unidas, que es el organismo multilateral. Y, y claro, en ese sentido también no es que pierda la legitimidad la posición chilena respecto a la política exterior, sino que se ve un poco mermada quizás la acción
del gobierno para quizás, no sé, pedir cierto apoyo en términos de política exterior a la misma oposición en el interior. em, pero también entra aquí en tensión porque hemos visto durante las últimas semanas que Bachelet, en su condición de candidata a la ONU, ha ido en una gira buscando apoyo y ha consensuado apoyos bastante importantes, principalmente de Francia, ¿cierto? Que claro, todavía no está la votación, ¿cierto? Pero pareciera ser que Francia le va a dar su apoyo. eh, Estuvo de gira en Gran Bretaña, ¿cierto? Fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, también de China. Eh, Pareciera ser que los chinos se van a inclinar por Bachelet, pareciera ser, digo, porque en política, sobre todo en política global, nada está dicho, pero ya se pueden quizás vislumbrar ciertos apoyos internacionales y que en una posible elección de Bachelet le puede al gobierno venir muy mal en términos de que finalmente no se apoyó una candidata que fue expresidenta y que obviamente eh, representa a Chile no ideológicamente, sino que como país, ¿cierto? Entonces, también me parece que una visión bien cortoplacista la que tuvo el gobierno, pero claro, está dentro de la facultad del presidente y quizás de la coherencia que se pide tanto, claro, en este sentido fue coherente en quitarle el apoyo. Vamos con el recurso que tenemos preparado para este tema, señor director. I stand before you to reclaim the urgent need for dialogue because deliberation and multilateral cooperation have been the operative platform upon which this organization was built, and they remain the bridge to our future. My own vision was born of the difficult and sometimes improbable miracle of dialogue, even when all odds are against it. I know it can deliver because I have seen it transform the impossible into achievable. We must all remember Article 33 of the Charter, which mandates solutions through negotiation, inquiry, mediation, and conciliation. Today, I solemnly commit to upholding this mandate of dialogue in all my actions. Sí, ahí teníamos este material guardado que ha dado muchas vueltas en redes, dando cuenta de cómo la expresidenta Michelle Bachelet se presenta ya en audiencias públicas en orden a buscar no solamente los apoyos, sino que presentar los argumentos, su programa de gobierno desde la Secretaría General de la ONU, em, dando cuenta, en mi entender por lo menos, parte de lo que ha sido su función como funcionaria em, del sistema multilateral que representa la ONU, ya sea en su condición de em, máxima representante y articuladora de ONU Mujeres y posteriormente su paso por el mismo organismo a propósito de los temas de los derechos humanos, que tuvo en su gestión bastantes puntos polémicos con distintos estados con los que incluso hoy día está conversando, buscando su apoyo y que están instalados en el Consejo de Seguridad Permanente del el organismo, como es el caso de China, cuando emitió sendo documento que hacía un punto crítico respecto de cómo los chinos, el Estado chino, generaba un momento de tensión en los derechos humanos de una población de minorías dentro de China. Entonces, es interesante ver este despliegue que va teniendo con los distintos potenciales apoyos, sobre todo del Consejo de Seguridad, el organismo, porque si es vetada, se supone, dentro de este grupo de 5 grandes países, su proyección quedaría también truncado, y que es lo que a lo que apelan varios y varias respecto de su crítica posibilidad de transformarse en secretaria general, porque muchos y muchas esperan que desde Estados Unidos se genere el veto.
Se genera el veto que impida que la presidenta se transforme en la secretaria general. Sin perjuicio de eso, en su avance, en su despliegue, ya con Francia, con Rusia, con China, que son integrantes con Inglaterra, que son integrantes de este Consejo de Seguridad, eh, tiene una incertidumbre. Sin perjuicio de estos avances, tiene esta incertidumbre que la colocan en el centro. Sin embargo, en esto que plantea la presidenta en esta presentación, apela a colocar en el centro esta cuestión que le entrega vigencia desde los orígenes a la Organización de Naciones Unidas, como es colocar en el centro el diálogo, colocar en el centro el factor multilateral permanente para la buena manera de resolver, administrar, gestionar los conflictos internacionales contemporáneos que hoy día están tan vigentes, no solamente entre estados, sino que al interior del estado. Y en ese sentido, la presidenta tiene una trayectoria y una consistencia que por lo menos entrega certidumbres de cómo avanzar en esta gestión conflictual. Esperaremos cuáles van a ser los resultados de esta condición y esperaremos también cómo internamente nuestro país en su sistema político sintetiza esta gestión, este andar, que sin perjuicio de que se convierta o no en secretaria general, permite un punto de reflexión crítica sobre el actuar del gobierno, en mi entender por lo menos, respecto de cómo se presenta en la sociedad o comunidad internacional. Claro, claro, dentro de la candidatura de Bachelet, claro, apela al multilateralismo y a estas como concepciones de origen que tiene la ONU, sobre todo en un momento en el que está bien cuestionada el organismo respecto a la resolución de conflictos internacionales. em, Sobre todo durante los últimos años que tenemos el estallido de la guerra en Rusia-Ucrania, ¿cierto? Ahora los conflictos más recientes, por ejemplo, el de Irán con Estados Unidos, el siempre vigente conflicto de Palestina con Israel. Entonces, claro, ahí la ONU ha dado muestras de no ser lo suficientemente capaz de poder resolver, de llegar al consenso entre las partes y buscar el principio fundamental por el cual fue fundado, que es la paz mundial, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, está bien criticada la ONU. Entonces, desde ahí, la candidatura de Bachelet viene a ejercer esta especie de eh, aglutinar los apoyos, ¿cierto? De intentar darle un nuevo respiro, un nuevo auge al rol que tiene la ONU. Y por eso está finalmente apelando a esta multilateralidad que tiene que tener Naciones Unidas. Así es, don Ignacio. Estamos ya llegando a el final de nuestra conversación, en donde colocamos una dimensión muy nacional que tiene efectos, por supuesto, en nuestro hacer cotidiano. Y ahora vimos este momento de tipo global que también tiene una definición sobre nuestros territorios locales, regionales, nacionales, en la medida de que un buen ejercicio del multilateralismo sin perjuicio de la situación crítica en la que se encuentra nuestro sistema internacional hoy día, con conflictos explotados por dos o tres lugares bien emblemáticos, en Europa, en Medio Oriente, coloca en tensión todo el sistema un gobernante como el norteamericano que no es lo suficientemente respetuoso de las prácticas multilaterales, eh, por supuesto, genera una expectativa, no sé si una expectativa, una incertidumbre también global, en donde nuestra expresidenta tomó la definición de igualmente acometer el desafío de transformarse en secretaria general y desde ahí otra vez reeditar estos principios orientadores, organizadores de
que apuntasen siempre a esta idea de la paz mundial, donde todos, por supuesto, desde lo local hasta lo global, vamos a estar, se supone, mejor. Dicho esto, entonces, estaríamos dando por terminado este programa del Ojo Local, agradeciéndole a aquellas y aquellos que nos han podido escuchar desde las plataformas de UNETV, desde las plataformas de Oveja TV y de las referidas a la radio UNETV, en donde aparecemos regularmente en estas conversaciones. Así se ha dicho entonces, nos vemos la siguiente vez en el Ojo Local. Muchas gracias nuevamente, José, por la invitación y invitados cordialmente al próximo capítulo de Ojo Local.